Dosis de ciencia. Hoy, hacerse ver. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, que siempre nos acompaña en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Y por hacerse ver. Por hacerme oír por lo pronto. Escuchar. Bueno, Exacto. Cuénteme pues. Bueno, esta frase vamos a relacionarla con lo que hablamos habitualmente, que tiene que ver con la aviación, en misiones aeroespaciales. En este caso estoy hablando de aviones particularmente, y la importancia, esa frase tiene relación con lo que sucedía hace no tantos años atrás, cuando el cielo no estaba tan lleno de aviones como está en este momento. Entonces una preocupación, o al principio tal vez no había esa preocupación, porque el cielo era demasiado grande y había lugar para todos, porque había pocos aviones. En la medida que empiezan a aparecer más aviones, estoy hablando de la aviación comercial, empiezan a haber más movimiento de aviones, empieza a hacer un aspecto preocupante el cómo un avión puede estar atento a que no vaya a colisionar con otro, ocupando el mismo espacio. El mismo carril. El mismo carril, exactamente. Y como suele suceder en estos casos, los grandes cambios, los grandes avances, los grandes o las cosas que nosotros conocemos en el día de hoy han surgido a raíz de penosos accidentes. Un accidente lleva a mejorar la situación que se tenía hasta ese momento. Así que un poco por ese lado viene la dosis de hoy. Tiene que ver con un criterio que se usaba antiguamente cuando los territorios eran muy extensos. No en todo el trayecto en el que viajaban los aviones era posible que fueran controlados. Estoy hablando de cuando solamente existían como instrumentación la radio, comunicaciones radiales y radares que podían identificar o ubicar a los aviones. Sabemos que para que, digamos, un radar tiene un cierto alcance y por lo tanto cuando el avión supere ese alcance tiene que ser visto por otro radar que esté a continuación en su viaje. Hoy en día eso lo conocemos, es así, y es lo que se llama es un espacio controlado. Controlado quiere decir que hay controladores aéreos que pueden ir siguiendo la trayectoria del avión, y de hecho que nosotros cuando viajamos en los aviones, sobre todo cuando son trayectos largos, imaginamos que a lo mejor los pilotos van igual que nosotros, durmiendo, sentados, comiendo, viendo películas, porque ¿qué otra cosa puede hacer uno si el avión tiene un piloto automático que te lleva? Sin embargo, la labor es muy intensa de ellos porque tienen que ir comunicándose permanentemente con los distintos controladores que se van a ir encontrando a lo largo de la ruta. Eso hace de que cada vuelo tenga un plan de vuelo, una trayectoria que indica a qué altura va a ir en cada momento del viaje. Incluso por eso a veces nos sorprende cuando subimos a un avión y te dicen, bueno, el tiempo de vuelo estimado es de tanto, o se sabe, y te lo dicen con fracciones de minutos, no te dicen más, no te dicen, bueno, el viaje durará más o menos 2 horas, te dice 1 hora, 58 minutos. Todo muy exacto. Todo muy exacto en el momento que sales, cosa que es imposible para nosotros los humildes mortales que estamos en la Tierra, saber cuando viajamos de aquí a otra ciudad, decir a qué hora exacta vamos a llegar, porque hay muchos imponderables. Y en el caso del avión, es decir, el avión no va por cualquier lado, se sabe por dónde va a ir, se sabe a qué altura va a ir, a qué velocidad va a ir, y ese plan está armado de tal manera que es absolutamente conocido en tierra y evita que se mezcle o se acerque a otro avión que vaya con otro plan de vuelo. Todo esto es una cosa muy compleja y está todo controlado. Pero esto de que esté todo controlado no es tan antiguo, porque en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es un territorio tan grande, hubo una época en que había espacios del espacio aéreo que no estaban controlados porque no había en tierra una base que pudiera hacerlo.
Actualmente suele suceder esa situación en los océanos. Es decir, no se tiene la posibilidad de tener bases o radares en todos los puntos del océano, por ejemplo en el Océano Pacífico, que es tan grande. Pero en Estados Unidos sucedía lo mismo y hubo un accidente que ocurrió en el año 1956 que fue lo que, digamos, trajo la modificación que conocemos actualmente. Y en esa época, los aviones, cuando volaban, es decir, despegaban del aeropuerto, mira que estamos hablando del 56, despegaban, se sabían al destino donde iban avisando por radio, por dónde iban, pero los vuelos eran muy visuales, es decir, no iban tan alto, en este momento estamos atravesando tal lugar, tal río, y van avisando que el avión va dando parte de por dónde va. Cuando desaparecía o esperaban que se comunicara y no se comunicaba, es que algo había pasado. Esto sucedió justamente, por muchos años fue el accidente más grave porque involucró a la mayor cantidad de pasajeros en Estados Unidos, y eran 2 vuelos que salieron del aeropuerto de Los Ángeles, pero con distintos destinos, de 2 empresas aéreas, la TWA, que fue muy famosa, Trans World Airlines, y la United, con 2 aviones, 2 modelos diferentes, eran modelos a hélice, eran los modelos más modernos que había en ese momento. En ese momento, los años 50, viajar era un lujo, mucho más que ahora. Solamente podían acceder los artistas famosos porque era muy caro. Y entonces no había tantos pasajeros, los aviones no tenían tanta capacidad y era, como digo, todo un lujo. Y se utilizaba en esas épocas el criterio se le llamaba hacerse ver y hacerse ver, o sea, ver y ser visto. Es volar de tal manera que tú puedas ver qué es lo que hay a tu alrededor y a su vez asegurarte de que los demás te vean para evitar choques. Esto tiene que ver con las condiciones atmosféricas. Si había nubes, no era bueno andar por las nubes, sino tratar de siempre ser visible para que los demás te vean. Actualmente lo que se utiliza es el concepto de poder ver por dónde vas, pero evitar, o sea, el tema es evitar acercarse a nada. En aquel momento era mucho más, digamos, más amplio el cielo porque había menos aviones, y estos 2 aviones lamentablemente colisionan en el aire. A pesar de que iban en destinos distintos, en algún momento coinciden porque uno de ellos, por ejemplo, se empieza a ver nubes y solicita permiso para cambiar de altura, para poder ir por encima de las nubes. Estos cambios ocurren en una zona donde no había controladores aéreos, entonces nadie les podía avisar, cuidado que ahí hay otro avión parecido. De hecho, ni siquiera se comunicaban con los pilotos, sino que cada piloto se comunicaba con su empresa, con su compañía. Las comunicaciones eran totalmente diferentes a lo que son ahora. Esos cambios y esas nubes hacen que el 30 de junio de 1956 aparentemente los 2 aviones entran en una zona de nubes, pero a la misma altura, y coinciden en el cielo. Y lo hacen sobre una zona que no era controlada, una zona desértica muy famosa, el Cañón del Colorado, porque no había nada en esa época ahí. Y chocan, además parece que se acostumbraba a que el avión se acercara al cañón para que los pasajeros vieran qué bonito que es el Cañón del Colorado, y colisionan. Se tocan en el aire, entonces finalmente uno termina en el fondo del cañón, otro se estrella contra los muros, las paredes del cañón, desaparecen todos, o sea, fallecen todos los pasajeros, y a partir de ahí es donde se cambia la regulación en Estados Unidos y ya no hay espacios aéreos que no estén controlados. Entonces la importancia de eso, actualmente no solamente ocurre eso de que haya muchos controladores, sino que los aviones tienen un sistema que se llama TCAS, o sea, TCAS, que es viene de la sigla en inglés, pero es un sistema que evita colisiones. Y entonces es como una radiecita, o sea, es algo automático, por eso también hay muchas antenas que tiene el avión, y es que el avión tiene cada avión está identificado tiene un código que es único, propio, que se le otorga en el momento que despega.
Y el avión lo que va haciendo, este sistema, que lo que hace es, le va preguntando en una frecuencia que es la 1030 MHz, va electrónicamente enviando preguntas, quién está ahí, quién está ahí, ¿Quiénes están por aquí cerquita? O sea, y si algún otro avión le llega esa señal, en la frecuencia de 1090 MHz le responde. O sea, les responde, no son personas, es un instrumento. Aquí estoy, traducido al lenguaje electrónico. Porque y eso hace de que los sistemas en ambos aviones calculan a qué velocidad, calculan si hay posibilidades de que vayan a colisionar. Pero recordemos que son aviones que van a muy alta velocidad, eso tiene que hacerse con mucha rapidez. Y si hubiera o sea, todo el plan de vuelo está previsto de que esto no ocurra. Pero si hay una desviación del plan de vuelo y se acercan y hay riesgo de colisión, el mismo sistema le indica al avión qué tiene que hacer. Porque también es como si tú te vas a chocar, a veces pasa cuando vas caminando de frente, te encuentras con una persona y tú vas por la derecha, él también por la derecha, sí, por la izquierda, no sabes. Eso con los aviones no se puede hacer, no hay chance. Entonces le da la instrucción a un avión que gire a la derecha, al otro le da al mismo tiempo que gire a la izquierda. Sí. Evita la colisión, o sea, eso es un elemento importantísimo que lo tienen los aviones. Obviamente que ellos pueden, solamente si el otro también tiene este sistema, puede manejarse, pero si ocurre un avión que no tenga este sistema, un globo aerostático que no tenga este sistema, el avión va a colisionar. Pero en este caso, ese aparatico, profesor, o este sistema que usted nos menciona, el piloto lo puede leer, es capaz de saber si algo se le acerca y tomar decisiones. Este sistema, a partir de utilizar ese transponder, que se usa mucho esa palabra transponder, que es una palabra construida de la conjunción de transmitir y responder, ¿no? Transponder. Las acciones son automáticas para el avión, pero el piloto tiene en la cabina, le aparecen las señales, le dice, acá hay un avión, y según unos códigos de color y signos, les dice, el avión está cerca pero se está alejando, está cerca pero está subiendo, está cerca pero viene de frente, no sé, le va avisando, y de alarmas además. Entonces, para evitar esto, ya no es una cosa visual como era antes, porque si no solo podrías viajar en cielos despejados, sí, de día, y con pilotos que tengan buena vista y que estén atentos mirando todo el tiempo. Hoy en día esto se ha evitado a raíz de ese accidente que fue memorable, porque fueron muchos pasajeros que fallecen, y quedó, los restos de los aviones quedaron en un sitio que no se puede acceder fácilmente. Entonces, bueno, eso quedó ahí como un hito histórico. No, es un lugar histórico, de hecho. Y casualmente en ese lugar histórico, lo que es el Cañón del Colorado, hubo más accidentes, y hay accidentes regularmente, pero ya son aviones pequeños, aviones de turismo, que sufren como en todos lados puede ocurrir algún tipo de accidente. Y hubo un accidente en un momento incluso con un avión de la Fuerza Aérea, porque todas esas zonas desérticas, donde está el Cañón del Colorado, donde está el desierto de Mojave, donde hemos hablado que se dejan los aviones almacenados por las condiciones atmosféricas, hubo incluso accidentes, pero en un avión de la Fuerza Aérea, haciendo maniobras, que se choca con un cable en el Cañón del Colorado, hubo un accidente. Ahí encontré una palabra graciosa que no tiene que ver con la dosis de hoy o con los datos curiosos, pero lo dejamos ahí suelto, sí. Y es que leía que el avión de la Fuerza Aérea le había tenido el accidente por estar haciendo hot dogging, como hot dog. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No logro saber exactamente, pero no la puedo traducir literalmente, porque dice haciendo perritos calientes, ¿cierto? Nos decimos hot dog. Pero ese término parece ser que tiene que ver con hacer maniobras arriesgadas. Parece que, influenciados, por ejemplo, por la película Top Gun. Ese tipo de cosas, sí. O sea, hacer vuelos rasantes, a pasar por lugares estrechos, hacer esas maniobras que se ven bonitas en la película, pero que cuando algunos pilotos lo han hecho, terminan sufriendo consecuencias. Y en este caso, tenemos afortunadamente estos desarrollos que cada vez permiten mejorar la comunicación y que nosotros viajemos mucho más tranquilos.
aunque no lo haga igualmente el piloto, porque él sí debe estar atento a todos esos botoncitos, esas pantallitas, así estas avisen, porque generalmente es cierto, profe Mario Vázquez, que tienen como unos sonidos para decir, hey, por aquí estoy. Sí, hay alarmas visuales, alarmas sonoras, pero de todas maneras también queremos que el piloto vaya tranquilo, más tranquilo que nosotros en lo posible, porque es parte de la formación, es parte de todas las labores que tienes que hacer, pero digamos que uno piensa que desde que se inventó el piloto automático, uno va tomando café y mirando por la ventana, y no, tiene mucho trabajo, y si mientras más largo es el vuelo, es mucho más el trabajo todavía. ¿Y tiene el dato de cuántas personas murieron en ese accidente? Creo que fueron mezclando los dos aviones, 180 o 100, creo, algo así. Fue un accidente, como el primer accidente de aviación donde el número de fallecidos era de 3 dígitos. Bueno, ahí está. Ahora vamos por otros datos mejores, que es el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. El dato curioso. El dato curioso tiene que ver con algo que dije así como intencionalmente, como al pasar, y era que... esas mañas que usted ya tiene en estas dosis de ciencia. A ver, cuente qué fue. El datito de que mencioné de que un avión de la Fuerza Aérea en el Cañón de Colorado haciendo el hot dogging, que no sabemos por qué le llaman así, se había chocado con un cable. Y tú te preguntarás qué hace un cable en el Cañón de Colorado. Seguramente. Eso me lo pregunté, profe Mario Vázquez. Yo, pero ¿por qué hay cables allá? Pues que existe, que haya necesidad de que haya un cable. Ese cable, te voy a dar más detalles de dónde está. Bueno, no sé, no te lo sabría decir en un mapa, pero sí sé cómo se llama el sitio. El sitio se llama, donde está el cable, o donde estuvo el cable, se llama Guano Point. ¿Y eso es? Eso viene siendo el punto del guano. Bien. Vea, o sea, si usted no me lo dice, todos nos hubiéramos quedado aquí muy preocupados. Es así, pero el guano, ¿qué es el guano? ¿Qué es el guano? El guano son las heces de animales. Ay, no sé por qué nos trae eso, profe Porque Mario. Porque usted preguntó, yo le informo. Eso que le genera, esa cara en usted, ese gesto, sin embargo, es un recurso industrial o económico muy importante. De hecho, que creo que, por ejemplo, en Perú, tengo entendido que en las costas se recoge guano de aves, porque no es un problema de salud o de olores molestos en el ambiente, sino que el guano, pero de hecho todos los campesinos lo utilizan. Pensemos, bueno, con guano podemos hacer un programa de 1 hora de duración, porque piensa en la gallinaza, piensa en la porcinaza, es decir, son recursos fertilizantes, porque tiene un alto contenido de nitrógeno, de fósforo, más allá que huelan feo, pero son recursos muy buenos para la agricultura, son fertilizantes naturales, por eso se utilizan tanto. Entonces, dependiendo los sitios, los animales, de la cantidad que haya, y resulta que en el Cañón del Colorado, en 1930, un señor que iba por el río mirando, observa que hay un gran hueco en las paredes. Está ubicado muy alto, porque el cañón es muy grande, como a 180 metros de altura. Se pone a trepar, a ver qué es porque le da curiosidad. Demora 3 días en llegar allá. Y cuando llega se encuentra que es una gran cueva llena de guano, de heces, de murciélagos. Oh, por Dios. Murciélagos, viste, que están y entonces él ahí vio plata, olió plata porque era muy grande, y estimó, por ejemplo, en ese momento, de que había por lo menos ahí unas 100.000 toneladas, porque, o sea, históricamente los murciélagos estaban ahí, entonces había una cantidad acumulada, eso era mucho dinero. El precio de los fertilizantes siempre ha sido muy clave, muy importante. El problemita que estaba allá arriba, en ese hueco, en la montaña, en una de las paredes del Cañón del Colorado. Entonces, toda una historia de muchos años, bueno, sí, ahí hay riqueza, ahí está la como haber minita. encontrado, y de hecho es una mina de guano, se le llama así. ¿Y cómo extraerlo? ¿Cómo sacarlo de ahí? Entonces ensayan distintas cosas, es una cosa muy complicada, muy alto, no pueden usar el río, no pueden usar trenes, había unas pistas de aviones cercanas, un montón de intentos,
hasta que consideran, invierten lo último en, la última opción es cruzar un cable de esa pared a la otra pared con un carrito, digamos, ir sacándolo hacia este lado. Eso cuando yo lo digo de una pared a la otra pared, sí se ve, la pared está ahí al frente, un cable, pero el cable son 2 kilómetros 300, son 2.300 metros. Y además en esa época también, ¿cómo hicieron para esa conexión? Bueno, pero estamos hablando de los años 50. Ah, bueno. Porque él lo descubre en el 30, en el 57 se decide hacer ese tranvía, ¿cierto? Un trencito con un cable, en el año 57. Y para extraerlo. Y lo hacen, lo tienden el cable, comienzan a explotar esa mina, salvo que en el año, empiezan en el 57. Y en el 59 ya habían sacado todo el guano. Diga, algo acá no funcionó porque se acabó rápido. Uh-huh. Y es que no había 100.000 toneladas, sino había 1.000 toneladas. El cálculo ese de que acá está, eso está cuentas lleno. Alegres. Cuentas alegres, el famoso caso de las cuentas alegres, el resto eran otras cosas que no era bueno. O sea que hasta ahí llegó el emprendimiento, se acabó, se cerró la mina, año 1960, pero quedó el cable. Ahí entonces, por un poquito tiempo después es donde este señor haciendo acrobacias, el hot dogging se choca con este cable, y de ahí viene el cuento de el Guano Point, que se puede visitar, y no está el cable, pero sí está el sitio donde hay unas vistas muy bonitas del cañón del Colorado. Ah, o sea que las ha visitado, las has visto en foto ahí en Google Imágenes. Sí, señor, usted las puede buscar. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias. ¿Ya quitaron ese cable? Sí, el cable no está. Ya no está. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí en nuestras dosis de ciencia. Gracias a ti.